Hola a todos, en este video vamos a trabajar con transformaciones lineales, en particular con algunas propiedades que las definen y algunos ejemplos en particular. Comenzamos con la siguiente definición. La definición está tomada del libro de álgebra lineal de Grossman y dice lo siguiente. Define dos espacios vectoriales, B y W, y dice que una transformación lineal de B en W es una función o una aplicación que asigna a cada vector que está en el espacio de salida B un único vector que está en el espacio de llegada W. Este libro lo llama TB o TDB, y que satisface para cada U y B en el espacio de salida, y cada escalar alfa, en nuestro caso van a ser posiblemente números reales, satisface las siguientes propiedades. Si tengo el transformado de U más B, eso siempre va a ser igual al transformado de U más el transformado de B. Y si tenemos el transformado de alfa por B, eso va a ser igual a alfa por el transformado de B. Estas dos propiedades verifican las transformaciones lineales. Respecto a la notación que presenta el libro y que podemos encontrar en diversos textos, se escribe, al igual que en las funciones, T de B en W para indicar que los vectores que van a ingresar o los elementos que van a ingresar en la transformación lineal salen de este primer espacio, que podemos llamar dominio, por lo que estuvimos viendo, y devuelven vectores que están en este otro espacio. Es decir, T toma el espacio vectorial B y lo lleva al espacio vectorial W. Esto quiere decir que T es una función con B como su dominio y un subconjunto de W como su imagen o W como su codominio. Podemos escribir o se puede encontrar en la bibliografía tanto esta notación como esta notación para denotar que estamos hablando de el transformado de un vector B. En ambos casos, esto se va a leer T de B. Esto es muy parecido a lo que ocurría con las funciones, a lo que ocurre con las funciones en análisis, por ejemplo, cuando teníamos esta notación y leíamos f de x. En este caso lo vamos a leer como t de b, o t de w, o t del vector que estemos transformando. Vamos a comenzar con un primer ejemplo. Consideremos los vectores u de coordenadas 1, menos 1 y 2, perdón, b, este es el vector b, un vector u de coordenadas 3, 0 y menos 1, y un vector w de coordenadas 3, 3 y menos 8, y una transformación lineal que toma vectores en R3 y devuelve como resultado vectores también en R3, lo cual verifica estas dos condiciones. Esta transformación lineal no sabemos, inicialmente no conocemos su fórmula, no sabemos cuál es, pero tenemos esta información. Sabemos que si transformamos al vector B, al vector de coordenadas 1, menos 1 y 2, la transformación nos va a devolver como resultado el vector 2, 0, 1. Y si transformamos al vector u de coordenadas 3, 0 y menos 1, la transformación nos va a devolver al vector 1, 1, 2. Esa es toda la información que tenemos de la transformación, además de que sabemos que está de R3 en R3. Entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Será posible calcular el transformado del vector 3, 3 menos 8 con la información que tenemos? Bueno, la respuesta en este caso va a ser que sí, porque particularmente el vector 3, 3 y menos 8 es un vector que se obtiene como combinación lineal de los vectores u y b. Si notamos esto, podemos ver que el vector 3, 3 menos 8 se obtiene como combinación lineal del 1 menos 1, 2 y del 3, 0 menos 1 cuando los escalares son menos 3 y 2. Es decir, este vector es combinación lineal de estos dos. Entonces, en este caso,
dado que el 3, 3 menos 8 es combinación lineal de los vectores u y b, pensar en el transformado del vector 3, 3 menos 8 es equivalente a pensar en el transformado de esta cuenta, de este vector. ¿Sí? Recordemos que el 3, 3 menos 8 es igual a todo esto, que es la combinación lineal entre u y b. Esto quiere decir que pensar en el transformado del 3, 3 menos 8 es lo mismo que pensar en el transformado de menos 3 por 1 menos 1, 2, más 2 por 3, 0 menos 1. ¿Está bien? Recordemos que esto surge de esta igualdad. Bueno, dado entonces que en lugar de pensar en el transformado del 3, 3 menos 8, vamos a pensar en el transformado del menos 3 por el vector b más el 2 por el vector u, vamos a tener en cuenta las propiedades de las transformaciones lineales que vimos al principio. La primera propiedad me decía que el transformado de la suma u más b iba a ser igual al transformado de u más el transformado de b. Entonces, acá tenemos una suma. Este sería nuestro primer vector, el menos 3 por el 1 menos 1, 2 es nuestro primer vector. El 2 por el 3, 0 menos 1 es nuestro segundo vector, y tenemos una suma entre ellos. Por lo tanto, podemos aplicar la primera propiedad que vimos de las transformaciones lineales. El transformado de la suma de estos dos es igual a la suma de los transformados por separado. Es decir, vamos a mirar al transformado de este vector por un lado y al transformado de este vector por el otro y la suma. Obtenemos así, entonces, el transformado de el menos 3 por el 1 menos 1, 2, más el transformado de 2 por 3, 0 menos 1. Pero acá vamos a aplicar la segunda propiedad. La segunda propiedad es la que me decía que si teníamos el transformado de un escalar por b, eso era exactamente igual a multiplicar a ese mismo escalar por el transformado de b. Es decir, podemos, entre comillas, sacar los escalares de la transformación lineal. Este escalar lo podemos sacar de la transformación lineal y obtener esto. ¿Sí? Fíjense que la única diferencia entre esto y esto es que sacamos el escalar de la transformación lineal. Y con esta parte lo mismo, sacamos este escalar de la transformación lineal y obtenemos esto. Eso es lo que nos dice la segunda propiedad. Finalmente, en la consigna, nos daban la información acerca del transformado del vector 1 menos 1, 2. Nos decían que ese transformado era igual a 2, 0, 1. Y además nos daban información sobre el transformado del 3, 0, menos 1. Nos decían que ese transformado era igual al vector 1, 1, 2. Por lo tanto, este transformado, el transformado del 1 menos 1, 1, perdón, 1 menos 1, 2, puede ser reemplazado por su resultado, y el transformado del 3, 0, menos 1 puede ser reemplazado también por su resultado. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Recordemos que todo partía de pensar en el transformado del 3, 3 menos 8. Esto que aparece acá era lo que antes teníamos como el transformado del vector b. Y esto que ahora aparece acá era lo que antes teníamos como el transformado del vector u. Entonces, lo que nos resta hacer para conocer el transformado del vector 3, 3 menos 8 es hacer esta cuenta. Al hacer esta cuenta, o sea, menos 3 por el vector 2, 0, 1, más 2 por el vector 1, 1, 2, vamos a obtener que el transformado del vector 3, 3 menos 8 es igual a menos 4, 2, 1. Bueno, veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo vamos a considerar los mismos vectores u y b del ejemplo anterior y a la misma transformación lineal. Es decir, el transformado de u va a ser el mismo que antes, el transformado de b va a ser el mismo que antes y la transformación va a ser la misma que antes de R3 en R3. Pero en este caso, nos preguntamos si será posible hallar el transformado del vector 11 menos 4, 6 a partir de la información que tenemos. O sea, ¿será posible hacer lo mismo que hicimos en el caso anterior con el vector 3, 3 menos 8, pero ahora con este vector
11 menos 4, 6? Esa es la pregunta. ¿Podremos hacer lo mismo? Bueno, en el ejemplo anterior vimos que hacer esto era posible porque el vector W era combinación lineal de los vectores U y B. Pero en este caso es posible verificar, ¿sí? Eso queda como tarea, es posible verificar que el vector 11 menos 4, 6 no es combinación lineal de U y de B. Es decir, no existen escalares que al multiplicar uno por U y el otro escalar por B me dé como resultado el vector 11 menos 4, 6. Como el 11 menos 4, 6 no es combinación lineal de U y B, con la información que tenemos no podemos hallar el transformado del 11 menos 4, 6. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si un vector es combinación lineal de otros vectores y conocemos a los transformados de esos otros vectores, a partir de la aplicación de las propiedades de las transformaciones lineales, vamos a poder conocer también el transformado de ese vector. Ahora, si ese vector no es combinación lineal de los vectores de los cuales sí conocemos su transformado, no vamos a poder decir nada.